Buenas tardes, mi nombre es Arturo Peña y nosotros vamos a hablar sobre el diabetes en México. Este equipo está integrado por 7 personas, las cuales pues nos repartimos ciertos puntos para llegar a una conclusión, se podría decir, sobre el tema. La información que recaudamos trata sobre cómo, bueno, en sí, les vamos lo hicimos con el fin de que nuestros compañeros y otras personas lo vean, ya que para que se informen de qué trata, o sea, para que se den una idea de cómo prevenirlo y si ya lo tienen, pues cómo cuidarse para que no les vaya a subir de nivel, porque esta enfermedad tiene ciertos niveles, o sea, el nombre es diabetes, pero va subiendo de nivel. Entonces, una persona que tiene esta enfermedad no lleva la misma vida que lleva cuando está bueno y sano, ya que pues su alimentación cambia, su forma de hacer las cosas también, porque cualquier cosa que haga mal tiene una causa y le puede subir de nivel el diabetes hasta poder llegar a la muerte. En México pues se da mucho esta enfermedad, ya que hay muchas personas obesas, que es lo que más está aquí en México. Al año mueren muchas personas, que ahorita les vamos a hablar sobre eso también, sobre esta enfermedad. Entonces, lo más recomendable que les vamos a explicar es cuidarse, ya que es muy difícil tener esta enfermedad. El diabetes, como les dije, va de nivel, entonces son varios tipos, ya que si no te cuidas bien, se te va aumentando la forma en que va cambiando. Vamos a presentar lo que viene siendo el capítulo 1. Muy bien, se dice que el diabetes es una problemática a nivel mundial. Por lo tanto, conlleva que el país también esté involucrado. Y sí, está involucrado de una manera muy grande, la verdad. De tal forma que es la principal afección y la principal enfermedad de muertes actualmente en México. Tomando datos de años atrás e información reciente. Inclusive el IMSS y el ISSSTE consideran que la enfermedad esta es una enfermedad muy costosa, por lo tanto sus niveles económicos y su capacidad económica no existe, no llega a cubrir tal enfermedad. Por lo tanto, genera en la sociedad misma una inconformidad, y una mala atención, y también de ahí proviene el maltrato. Y también se dice que la información que genera la gente dentro de ellas, que es muy escasa, se genera una gran desinformación entre la sociedad, también inclusive por la ignorancia misma de la gente, por la falta de capacidad o ganas de querer informarse. También eso es uno de los principales motivos, se pudiera decir, que se presente un índice tan alto de dicha afección. Los índices son muy altos, sí, ya se los mencioné, pero lo que cabe a destacar y a recalcar por mi parte es que cómo las mujeres presentan más casos que los hombres. Y ojo, los niños también presentan un índice muy alto, ya sea de diabetes mellitus, por lo general es el principal, y los otros tipos de diabetes pues son ya más o menos para personas adultas, aunque pues no hay excepciones, 5 preguntas que nos llevaron a involucrar y añadir en este tema fueron, por ejemplo, ¿qué es la diabetes? Muy bien, dentro de esta investigación, a lo largo del desarrollo te darás cuenta de lo que viene siendo
la respuesta correcta de esta gran pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta a la diabetes, a la salud y el organismo de la persona afectada? Si bien a lo largo del desarrollo del tema se verán ahí las consecuencias y una de las pocas prevenciones que se pueden llevar a cabo, ya que pues me gustaría mencionar que hasta la fecha actualmente no hay ninguna cura, solo tratamientos de prevención. Continuando con las preguntas, la siguiente sería, ¿cuáles son los tipos de diabetes? Anteriormente ya les había mencionado un poquito de ya los tipos de diabetes, que no me gustaría decirlo mucho en estos momentos porque a continuación se los van a ir presentando. Siguiendo con las preguntas sería la número 4. ¿Cómo prevenir la diabetes? Y por último, ¿por qué la diabetes es un problema de salud pública? Como la justificación de la elección de este tema, más que nada el interés de parte de todos nosotros como equipo, debido a que todos tenemos al menos 2 conocidos, ya sean familiares, vecinos, amigos o simplemente cercanos hacia nosotros que tienen estos padecimientos y debido a la enfermedad, ¿no? Y pues se nos hizo de tanto interés, ¿por qué no adentrarnos dentro de este tema, buscar información? Más que nada también por la ignorancia que se presenta muy grande dentro de la sociedad, informarnos nosotros y a partir de nosotros ir presentando como que un canal de distribución de la información hacia las demás personas. Pasamos a los objetivos. El objetivo general en sí es prevenir la enfermedad de modo que cada vez menos personas la padezcan. Si bien suena muy aventado, digamos, por decirlo así, bajar el índice de mortalidad debido a esta causa y el índice, perdón, de personas que la padecen, pero pues en sí poco a poco las cosas se pueden ir presentando y logrando. Quizás puede ser el comienzo de este gran camino de ir buscando las soluciones para bajar esos índices tan altos. Objetivos específicos. Algunos de los objetivos específicos, 2 de ellos son informar y hacer una concientización a la sociedad de la situación que presenta la diabetes. Ese es uno. El otro sería tratar de mejorar los hábitos y las condiciones alimenticias de las personas, ya sea involucradas y cualquier tipo de personas, para que no sufran ni estén cerca de padecer esta afección. La hipótesis. Muy bien. México tiene unas cifras muy altas de personas afectadas, como se los dije anteriormente. También hay muchas personas que no se tienen el conocimiento ni la capacidad inclusive muchas personas no saben que son portadoras de esa afección hasta su muerte, o personas ya hasta sus últimas instancias de vida que se llegan a enterar. Y algunas de las razones por las que se presenta la diabetes viene siendo, según nuestra hipótesis, la obesidad y el sobrepeso. Por lo tanto, nosotros utilizamos algunos tipos de estrategias, digamos, por decirles así, o medidas de prevención. Algunas de ellas serían pues el tener una alimentación adecuada, moderar el consumo de grasas, azúcares y otras, pues como realizar actividades físicas con una regularidad o tiempo adecuado. Eso ya depende de cada persona. Mantener un peso saludable más que nada.
También disminuir los alimentos saturados de grasas. No fumar y tampoco pues beber, vaya. Por lo tanto, voy a dejarlos con mi compañera Neftalí y las dejo con el siguiente bloque. Pues yo les voy a hablar sobre el capítulo número 2, que vendría siendo el marco teórico, donde estaremos abordando algunos subtemas sobre qué es la diabetes mellitus, cuáles son las causas, cómo se pueden prevenir y algunos factores que influyen. Pues la diabetes es una enfermedad crónica que se da porque el cuerpo no produce o no utiliza apropiadamente la insulina, que la insulina es una hormona que se necesita para convertir el azúcar, los almidones y algunos otros alimentos en energía para la vida diaria, que es muy importante para la vida diaria. La diabetes mellitus aumenta el riesgo de cardiopatías y de accidentes cerebrovasculares como lo son las embolias. A largo plazo pueden ocasionar la ceguera debido a las lesiones que se pueden dar en los vasos sanguíneos. Pueden provocar la insuficiencia renal, que es causada por el daño que se da en el tejido de los riñones. La impotencia sexual, que se da por el daño al sistema nervioso. Y las amputaciones que se llevan a cabo por las lesiones que son causadas en los pies. La diabetes tipo número 1 pues no se puede prevenir, y los científicos creen que de una cierta manera influye lo que es la genética, pero aparte ellos mencionan que aparte de la genética también debe de existir un factor que podría ser la infección viral, cualquier infección viral. Pues no es contagiosa, y consumir demasiado azúcar no te va a provocar la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 principalmente se da en jóvenes y en niños. La diabetes tipo 2, pues en algunos casos sí se puede prevenir, y se presenta cuando las productoras de insulina pues funcionan de un 20 a un 40%, es decir, que no funcionan al 100%. Más del 90% de los enfermos en México padece de este tipo, del tipo 2. Se presenta debido a los factores como la herencia, la edad, la obesidad, el sobrepeso y los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. Antes se dice que eran los que padecían esta diabetes tipo 2 eran puras personas adultas, pero hoy en día vemos que la diabetes tipo 2 también la presentan los niños, y esto se debe a la gran obesidad que hay en México y al gran sobrepeso. Por eso es importante que tomemos algunas medidas para poder evitarla, que podría venir siendo el elegir alimentos saludables, que vendría siendo pues tomar el platillo del buen comer y poder en cada comida que nosotros vayamos a ingerir pues balancear bien nuestras cantidades y las cosas que debemos de comer. Es decir, pues que no comamos más de una cosa que de otra, sino que todo sea balanceado. También es restringir el consumo de comida rápida por la gran cantidad de grasa y azúcares saturadas que tienen, que podrían ser las hamburguesas, las pizzas, el pollo frito, ya que no es nada saludable para nuestro organismo. Y el restringir de nuestras bebidas dulces, que podrían ser, en esas bebidas dulces entran pues el no consumir jugos enlatados, el no consumir la soda o cualquier otro tipo de bebida,
que contenga demasiado azúcar. Se dice pues que es mejor consumir o beber los jugos naturales como de naranja, de piña, de sandía, etcétera, pero que estén hechos con poca más azúcar y que no sean azúcares dañinos para la salud. También otra recomendación para poder prevenirla es el ponernos en movimiento. México es un estado en el que no nos ponemos muy en forma porque pues nos da flojera hacer muchas cosas, pero es importante que de perdida caminemos un poquito o dejemos de usar el carro cuando es innecesario, pudiendo ir a pie. Podemos hacer desde un más mínimo esfuerzo como el salir a pasear con nuestro perrito o el llevar a cabo un deporte o ir al gimnasio, que es para que poner en trabajo todo nuestro organismo y pues poder evitar esta enfermedad. Algunos síntomas de esta diabetes tipo 2 pues es la visión borrosa, la fatiga, el querer ir al baño muchas veces a orinar, también el hambre inusual, que es por ejemplo cuando aún acabando de comer, al poco tiempo ya sientes esa sensación de tener hambre otra vez y quieres volver a comer. Pues también se da la debilidad y el cansancio. Y pues las diabetes se encuentran en una de las primeras causas de muerte en México. Los estados con mayor cifra de diabetes son el DF, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. En México durante 2011, de cada 100 personas que morían, 70 eran porque su muerte llevaba como causa la diabetes. Las disfunciones por diabetes se encuentran principalmente en la diabetes tipo 2. Cada año fallecen al menos 2.8 millones de personas adultas por este tipo de diabetes. En la diabetes tipo 2 que vamos a ver, o diabetes gestional, se da durante el embarazo, ya que en esta etapa de la mujer pues se producen hormonas que actúan en contra de la insulina. Nomás se producen, pues no es importante, generalmente no se producen síntomas, pero es muy importante que se estén checando. Ya que puede provocar algunas complicaciones tanto como para la mamá como para el bebé. La obesidad, el sobrepeso y tener familiares con diabetes son los factores para desarrollarla. En la primera fase, pues no se pueden ver síntomas, como ya lo había mencionado, pero algunos síntomas de alerta que se pueden dar en el desarrollo de esta diabetes es pues las ganas de orinar mucho, la pérdida de peso, tener mucha sed y beber mucha agua. La reducción de la agudeza visual, el cansancio y la somnolencia pues son algunos de los síntomas. La incidencia de la diabetes se incrementa con la edad y la población que más padece la diabetes son los adultos mayores, que vendrían siendo de 60 a 64 años. Bueno, a nosotros nos tocó el capítulo 3, que es el marco metodológico. Yo les voy a hablar sobre cómo se llevó a cabo el proyecto. Cuando nos dijeron que teníamos que realizar un proyecto de investigación, todo el equipo estuvo de acuerdo en que debíamos elegir un tema que significara un problema en la sociedad. Así que debíamos elegir un tema para buscar las causas y consecuencias o soluciones para este problema, vaya. Platicando nos dimos cuenta de que las enfermedades pueden ser muy trágicas para las personas que las padecen y sus personas cercanas en México, así que bueno, elegimos buscar una enfermedad para este tema.
En México, una de las principales causas de enfermedades es la mala alimentación. No nos quisimos enfocar tanto en enfermedades que afectaran a la población de la ciudad o del estado. Quisimos elegir una enfermedad que afectara a gran parte de la población de México, así que elegimos la diabetes. Dado que es una enfermedad, debíamos ser muy delicados a la hora de indagar sobre el tema, así que primero buscamos información en libros, revistas, periódicos e internet. Después acudimos a lugares donde los especialistas nos pudieron asesorar un poco sobre la enfermedad. Y por último, tuvimos la oportunidad de hablar con personas que padecen de esta enfermedad y que mejor que nadie nos pudieron contar lo que es vivir con la diabetes. Pues yo voy a hablar sobre la historia de la diabetes y el descubrimiento de la insulina. Pues la diabetes era ya conocida desde antes de la era cristiana, pues especialmente en el siglo XV antes de Cristo. Pues fue por manuscritos donde se especificaban los padecimientos o síntomas pues de dicha enfermedad. Areteo de Capadocia pues fue un médico griego estudiado en Roma, y pues para él la diabetes es una enfermedad fría y húmeda en la que la carne y los músculos se disuelven hasta transformarse en orina. Además, él fue el que le dio el nombre de diabetes. Posteriormente, en el Renacimiento y siglo XVI, Paracelso escribió que la orina en los diabéticos contenía una sustancia anormal que dejaba un residuo blanco al esta evaporarse. Y pues él creía que eso era sal, el residuo blanco, y pues dedujo que dicha sal era lo que causaba la sed en los pacientes diabéticos. Tras un largo intervalo de tiempo, Thomas Willis, en 1679, pues hizo una descripción magistral de la diabetes, quedando desde entonces reconocida como entidad clínica. Además fue él quien, refiriéndose al sabor de su orina, pues le dio el nombre de diabetes mellitus, que pues se refiere al sabor dulce pues como la miel. Posteriormente, en el siglo XVI, Matthew Dobson fue un médico inglés de Liverpool y pues fue el primero en hacer estudios a grupos de pacientes diabéticos. Y pues Dobson pues identificó la presencia de glucosa en la orina. Posteriormente, en el siglo XIX, un clínico francés, Bouchardard, señaló la importancia de la obesidad y de la vida sedentaria en el origen de la diabetes, y pues él implementó pues como un tratamiento o normas pues que serían de forma dietética pues para los pacientes. Posteriormente y por último, en 1921, dos jóvenes canadienses, Barting y Best, pues fueron quienes descubrieron la insulina, y pues este descubrimiento significó mucho, pues fue una de las más grandes conquistas médicas del siglo XX, porque transformó el porvenir de la vida de los diabéticos y además abrió amplios horizontes para el campo experimental biológico y pues al igual de la diabetes. Capítulo 4. Análisis de resultados. En este capítulo se trató de comprobar la hipótesis planteada en el capítulo número 1, de la cual ya les habló mi compañero Barragán anteriormente. Para llegar a los resultados de esta investigación, formulamos una serie de preguntas y se las aplicamos 3 entrevistas y 50 encuestas. Las entrevistas, pues estas son las preguntas planteadas. ¿Qué es la diabetes? ¿Existen factores de riesgo de diabetes? ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Cuántos tipos de diabetes hay? ¿La diabetes tiene cura? ¿Cómo se controla la diabetes? Pues primeramente fuimos a una clínica con un médico, el cual nos brindó información
muy valiosa e importante para nuestro trabajo. Lo que nosotros sí creemos que es muy lamentable es la información que nos arrojó la entrevista que le hicimos a la persona afectada y al familiar de la persona afectada, ya que concluimos de que las personas no están realmente informadas como deberían estarlo, ya que nos arrojaron información errónea o nos decían sobre mitos que se creen de la diabetes. Yo les voy a hablar sobre los resultados que se obtuvieron de las encuestas. Pues la verdad pensamos que las personas iban a tener algún conocimiento alguna información acerca de la enfermedad, pero nos dimos cuenta que no tienen ningún tipo de conocimientos y si lo tienen es erróneo. La primera pregunta dice, ¿tienes algún conocimiento acerca de la diabetes? Pues los resultados nos arrojaron que el 70% de las personas afirma que tiene un conocimiento, más el 30% afirma que no tiene ningún conocimiento sobre la diabetes. La segunda pregunta dice, ¿padeces o tienes una enfermedad allegada con esta enfermedad? Los resultados nos dicen que el 60% de las personas tiene algún familiar con esta enfermedad, en cuanto al 40% no tiene ni alguna persona allegada. La pregunta 3, ¿conoces los síntomas de la diabetes? Pues en esta pregunta, los resultados de esta pregunta son muy igualitarios, ya que el 58% de las personas dice que sí cree que esta enfermedad tiene cura. En cuanto al, en la pregunta 3, el 58% de las personas dice que sí conoce los síntomas, en cuanto al 42% de las personas no los conoce. Está muy reñida la situación ahí. La pregunta 4, ¿crees que esta enfermedad tiene cura? El 60% de las personas sí cree que afirma que tiene cura, en cuanto al 40% no cree que tiene cura. La pregunta 5, ¿crees que sea necesario tener información de esta enfermedad? Pues el 80% de las personas afirma que sí es necesario tener información sobre la enfermedad, en cuanto al 20% cree que no es necesario. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.